La truculenta historia del capitalismo de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría tiene que trabajar para una minoría? ¿O por qué los que trabajan más tienen menos? ¿O por qué en este tiempo el dinero se ha deificado? Pues todo esto inicia en la Edad Media, donde la nobleza y el clero eran los privilegiados y el resto del pueblo los sumisos que pagaban impuestos por las tierras que trabajaban, hasta que poco a poco los comerciantes venecianos empezaron a establecer rutas de comercio entre Europa y Asia y comenzaron a utilizar un concepto para llevarlo a cabo, el capital. A partir de esto, el mundo comercial empezó a expandirse a través de las rutas de exploración que tenían como principal objetivo establecer nuevas rutas comerciales por territorios desconocidos. Pero el incremento de las riquezas de la nobleza le produjo a los mercaderes mucho conflicto, ya que los nobles exigían más y más, haciendo que los mercaderes entraran en guerra con ellos, hasta que los reyes fungían como mediadores para llevar la fiesta en paz y que todos estuvieran contentos con lo que ganaban. Y como siempre, el perjudicado era el pueblo, porque ahora tenían un patrón más, que eran los mercaderes. ¿Qué tan malo es el capitalismo que no solo comerciaban con los recursos naturales, sino también con los seres humanos, creando así un mercado de esclavos que fue la base para el desarrollo del capitalismo en muchos lugares? Y para facilitarles su trabajo, empezaron a construir máquinas que pudieran producir más en menos tiempo. Y así es como empieza el periodo de la industrialización. La clase campesina, artesana y esclava poco a poco pasó a ser la clase obrera. Estaba iniciando la revolución industrial. El libro también nos menciona que los mercaderes pasaron a ser la clase burguesa capitalista, que se adjudicaba todo lo bueno desarrollado por el capitalismo, sin tomar en cuenta el valor de aquellos que realmente hacían el trabajo, los obreros. Los patrones capitalistas no les pagaban lo que realmente merecían. Poco a poco, en diferentes países empezaron a surgir fábricas, afectando el comercio industrial, debido a que había más producto que personas que lo compraran, y algunas de las tantas medidas que tomaron fue bajarle el sueldo a los obreros, despedirlos y cerrar fábricas, lo que provocó que en algunos lugares los trabajadores se rebelaran y crearan una ideología que sustentara su movimiento e hiciera frente al capitalismo, el socialismo. El libro nos menciona que para solucionar el problema del comercio industrial y fortalecer el capitalismo ante el socialismo, los patrones capitalistas se apoderaron y se repartieron el continente africano, porque veían en él mucho recurso natural y humano para seguir explotando, y de esta manera es como inicia el colonialismo. Además, para acabar con esa competencia industrial que no les beneficiaba, empezaron a surgir asociaciones y a formar monopolios que poco a poco vitalizaban al capitalismo y que hacía creer que era el mejor sistema para la humanidad. Pero, ¿de verdad lo era? Después de haber escuchado hasta aquí todo esto, ¿de verdad lo era? Para controlar mejor la situación en África, los burgueses capitalistas hacían menos a los africanos, diciéndoles que sus dioses no eran buenos, que los africanos tenían un cerebro más chico y los mataban si no trabajaban. Lamentablemente, habían inventado el racismo. El libro también nos dice que, debido a que no todos los burgueses capitalistas quedaron conformes con el reparto de los territorios a explotar, inició una de las dos terribles guerras que ha sufrido la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Los obreros rusos tomaron conciencia sobre su participación en la guerra y se rebelaron en contra del gobierno ruso, dando inicio a la Revolución Rusa. Finalizada la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, todavía los capitalistas burgueses seguían inconformes con los territorios que les habían reasignado, pero también estaban temerosos por el impacto de la Revolución Rusa en el mundo a través del socialismo y decidieron contrarrestarlo con otra guerra mundial, donde el protagonista sería Hitler y la Alemania nazi.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda polarizado ideológicamente en capitalismo y socialismo, e inicia nuevamente otro conflicto, la Guerra Fría. El libro cierra mencionando los aspectos negativos del capitalismo y a partir de eso te hace reflexionar cuestiones como: ¿el ser humano está aquí solo para hacer dinero? Algo característico de los libros de Rius es que tienen el formato de historieta cómic y hace que la lectura sea didáctica, dinámica, amena e hilarante. Si tienen la oportunidad de leer este buen libro, háganlo, no tiene desperdicio.